Hola amigos, ¿cómo están? Una vez más les saludo desde uno de mis programas. Voy rápido con la palabra de Dios, con el título del video antes de hacer la presentación. ¿Qué pasa cuando no obedecemos y no respetamos lo establecido por Dios? ¿Qué pasa cuando no obedecemos y no respetamos lo establecido por Dios? No te muevas de ahí, no cambies el dial, que lo que vengo a decir de parte de Dios es importante para ti. Y en esta oportunidad venimos hablando acerca de, yo tengo un grupo de amistades a las cuales yo les escribo y yo les comparto mis videos. Gracias a todos ustedes, un saludo muy especial en la distancia a todos aquellos que siguen en mis redes. Y voy rápido con el tema de hoy. Y bueno, no les voy a decir yo de qué país soy, voy a dejar que ustedes descubran de qué país soy por mi acento, por mi forma de hablar. Y he estado hablando acerca de lo que está pasando en, en mi país natal, ¿sí? Porque definitivamente cuando somos embajadores del reino de los cielos, cuando somos hijos de Dios, Dios nos da varios países, nos da muchas naciones para establecer su reino. Entonces vamos a hablar directamente de lo que está pasando, obviamente en el gobierno, como tiene que atañarnos, por decirlo de alguna forma, a todos nosotros, nuestros gobiernos, porque de ellos depende nuestra tranquilidad, depende nuestra economía, depende todo, básicamente. Pero aquí lo más importante es lo que está pasando en nuestras naciones. Ya sabemos cómo Satanás, la serpiente antigua, se mete a destruir usando a las personas, obviamente, que se rinden a él. Entonces yo hablaba con gente muy querida, gente que para mí es muy especial, obviamente por razones obvias, ¿verdad? Porque muchos de ellos son mis amigos, mis hermanos y otros son mis familiares. Son personas muy importantes y allegadas a mí. Y me da tristeza cuando yo puedo ver cosas que desafortunadamente mucha gente no puede ver y tú dirás, bueno, no es que yo sea más especial que otros, sino que he decidido buscar en lo secreto a Dios. Y para los que me conocen, como cualquier ser humano, he cometido errores en mi vida, he cometido fallas y le he fallado a Dios, pero aquí la diferencia es cuando te has levantado, cuando has reconocido, cuando reconoces, como es en el caso mío, que no puedo vivir sin el Señor, que no puedo vivir sin su presencia, y obviamente soy consciente que mientras que tú practiques el pecado no puedes estar en la presencia de Dios, no puedes ser respaldado por Dios, pero tengo para decirles que gracias a Dios ese ya no es mi caso. Pero quizás sea el caso tuyo, quizás tú estás en pecado, tú estás en algún error que está ofendiendo a Dios. Es el momento para que te arrepientas, es el momento para que busques de Dios y te des cuenta de la situación tan difícil que estamos viviendo en este momento. Bueno, como pueden ver, hay un efecto como reja, hay un efecto sol, hay un efecto que he puesto ahí, como todo lo que traigo en mis videos, siempre hay un mensaje, ¿verdad? A veces estás encarcelado en algún pecado o a veces estás encarcelado en un error. Y es de lo que vengo a hablar en este día de hoy tan maravilloso que Dios nos regala. Me presento una vez más como Eva porque le he dicho sí a Jesucristo, le he dicho sí a un nuevo comienzo. Y en esta oportunidad tenemos un tema muy importante. ¿Qué pasa cuando no obedecemos y no respetamos lo establecido por Dios? ¿Qué pasa cuando no obedecemos y no respetamos lo establecido por Dios? Vamos directamente a la poderosa palabra. Pero antes de comenzar, quiero volver a nombrar exactamente el motivo por el cual estamos hablando de este tema tan importante directamente en mi país natal, que no voy a decir cuál es, y ustedes espero que lo descubran, donde desafortunadamente los líderes que se han levantado independientemente de las cosas buenas que ellos están haciendo, porque cada uno de los gobernantes que se levantan hacen algunas cosas buenas, las otras son malas, por eso estamos como estamos, desafortunadamente por la iniquidad que es ese pecado, ¿verdad?, que viene de raíz de nuestra tierra, lo cual comenzó en el paraíso llamado el Edén, en donde hubo dos personas muy importantes que Dios creó, hombre y mujer, llamados Adán y Eva. Pero eso fue resuelto a través de nuestro Señor Jesucristo. Eso es importante que lo entendamos y lo sepamos y mantengamos firmes en eso. Entonces, ¿qué pasa? Volviendo al asunto que me preocupa un poco, ¿qué pasa cuando tú, hombre o mujer, decides creer en un líder que está en desobediencia a Dios? O sea, una persona que no es de Dios, una persona que no respeta a Dios, que quizás tuvo la oportunidad de conocerlo y no lo quiso aceptar, porque
decidió creer en las mentiras del diablo, decidió creer en sus propios conceptos. Pues, ¿qué pasa? Pasa que el pueblo es disciplinado de parte de Dios. ¿Por qué? Precisamente por esa adoración, ¿verdad?, a Satanás. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, cuál fue la posesión o digamos, la posición, digámoslo así, la posesión sí, porque se posesionó en ese lugar como presidente, digámoslo así, llámese presidente, llámese vicepresidente, la posición de gobierno que haya sido establecido por el pueblo, cuando esta persona no respeta a Dios, cuando toma en vano inclusive el nombre de nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios es muy clara y por eso quiero comenzar en esta oportunidad con Jeremías capítulo 23, versículo 30. Jeremías capítulo 23, versículo 30, y habla claramente acerca de estas personas que hablan como profetas, ¿verdad? Que hablan muy bonito, como la serpiente encantadora que engañó, ¿verdad?, a Eva, haciéndole creer que, pues, que podía simplemente comer del árbol que no debía haber comido y por eso es que estamos como estamos. Entonces, pasa que estos líderes, estos, llámese presidentes, gobernadores, alcaldes, diputados, en esta oportunidad vamos a hablar de presidentes, pues estos presidentes, ¿verdad?, se entronan en un lugar haciendo los ritos más extraños, obviamente, pensando que vienen de los ancestros y de los antepasados, dejando a un lado a Dios y dejando a un lado lo que nos enseñaron, ¿verdad?, a ti, y estoy hablando directamente a los que han nacido en una nación donde los principios han sido bíblicos, donde han creído en un Dios todopoderoso y donde han creído en un Cristo que resucitó y que murió primero que todo por nuestros pecados y que resucitó al tercer día. A esa clase de familias es que yo estoy hablando. Y con respecto a lo que está pasando, por ejemplo, en este país y en los países obviamente que se han rendido a Satanás, pues ya vemos el caos que se ha reinado, ¿verdad? Y al principio pensamos que todo va a ser paz y seguridad, pero mientras que usted, como padre de familia, como madre de familia, usted no establezca a Cristo en su corazón, usted no establezca los estatutos establecidos por Dios, mientras que usted no mantenga en el escudriñamiento de la palabra, usted va a ser engañado por Satanás. Usted va a estar alabando y aclamando al mismo hijo del diablo. ¿Por qué? Por lo que dice la palabra, no por lo que digo yo ni por el pensamiento. Llámese izquierda o derecha, no estamos hablando de aquí de un partido, como les he dicho, no estamos hablando de un partido X que se ha decidido llamarse izquierda, ni un partido X que ha decidido llamarse derecha o centro izquierda. Estamos hablando directamente quién dirige a estas almas que han decidido rendirse a Satanás, ¿verdad? Ya sea con el ego, ya sea con la ambición, ya sea con la lascivia, con el pecado, cualquiera este sea. Vamos directamente a la palabra para que podamos entender y usted me diga, ay, sí, Eva, trátanos de explicarnos un poco más cómo podemos entender entonces qué estamos haciendo, porque vemos los resultados y antes de ir a la palabra quiero ser bien clara, vemos los resultados como las finanzas están desmejorándose, ¿verdad? Como vemos que los precios de los productos se van subiendo y entonces siempre le metemos la culpa al presidente X que está allí, ¿verdad? Pero hubo un cambio, siempre hay un cambio cuando un mandatario se levanta, pero aquí lo importante es hasta qué grado usted, inclusive siendo una persona obviamente con fallas y errores, usted está dentro de la voluntad de Dios, usted está bajo los estatutos de Dios. He ahí la gran diferencia, porque de todas formas la justicia fue establecida por Dios y tarde que temprano esa persona que ha hecho el mal, créeme que al final del tiempo y al final los encuentran y los meten presos a la cárcel. Pero obviamente volvemos al asunto que nos compete. No se trata en sí del ser humano, sino quién está dirigiendo a ese ser humano, ¿verdad? Obviamente, con la colaboración del ser humano es que Satanás hace lo que hace. Vamos directamente para que ustedes me puedan estar comprendiendo en este momento qué es lo que yo quiero hablar en esta oportunidad. Como les digo, espero que descubran cuál es mi país natal, en el cual estamos viendo cómo fue entronado una persona que parece ser como esa oveja, ¿verdad? Como esa oveja que no quiere ayudar al pueblo, pero desafortunadamente está dirigida por Satanás. Y ustedes dirán, ¿pero por qué? Vamos a leer las escrituras, porque es en las escrituras que nosotros podemos entender todo esto. Y dice aquí Jeremías capítulo 23, versículo 30. Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno
de su más cercano. Entonces, ayer hablábamos y yo había mandado un video a muchos de mis amistades hablando acerca de estas personas que empezaron a hablar de Jesús, ¿verdad? Lo ponen como un modelo, diciendo que Jesús no era blanco, que Jesús era de otro color, que Jesús... Y realmente si tú quieres saber cómo era Jesús, tú puedes leer Isaías 53. Ahí nos describe cómo era físicamente nuestro Señor Jesucristo, que no era como ese blanco de ojos azules que nos muestran en las películas. Diferentísimo a lo que obviamente el mundo nos enseña, pero desafortunadamente si usted no conoce la poderosa palabra de Dios, usted no sabe cómo era Jesús físicamente. Pero le invito a que lea Isaías 53, ahí nos enseña cómo era físicamente Jesús. Pero si volvemos a hablar, nosotros hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Yo soy una mujer hecha a imagen y semejanza de Dios. Usted ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Así que bueno, aquí estamos hablando de Jesús. Jesús pues está claramente descrito en Isaías 53 como era él físicamente. Pero volviendo a esto, y el que tenga oídos para oír, que oiga, somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Esto es maravilloso, un Dios poderoso que cuando usted se mira en el espejo y entiende que usted fue hecho a imagen y semejanza de Dios, usted se queda pensando y diciendo, bueno, tal vez ¿cómo sería el Señor? Tal vez como yo, tal vez como tú. Bueno, bien, vamos entonces directamente a la poderosa palabra de Dios, recordándoles el tema de hoy muy importante. ¿Qué pasa cuando no obedecemos y no respetamos lo establecido por Dios? ¿Qué pasa cuando no obedecemos y no establecemos y no respetamos lo establecido con Dios? Vamos con Jeremías capítulo 23, versículo 30. Por tanto, he aquí yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Entonces, no puedo utilizar yo como un líder de un país, utilizar las palabras de Dios, porque bueno, otra parte de la escritura dice que él no toma en vano al que tome el nombre de él, al que se compare con él, ¿verdad? Más si se está tratando de un hijo del diablo, que no es hijo de Dios. Y ustedes dirán, ¿pero por qué? Explícanos, se va bien. Vamos con la siguiente palabra que dice Ezequiel capítulo 20, versículo 13, nos va aclarando un poco más. Porque cómo es que tú te vas dando cuenta quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Eso no significa que seamos 100% perfectos porque estamos en el camino hacia esa perfección como tenemos que estar como Jesucristo. Eso solamente se puede lograr a través de la relación con el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo sabemos, verdad, quién es un hijo de Dios y quién no? Pues lo hemos hablado en otros de nuestros videos, en los temas donde hemos hablado cuáles son los comportamientos de un hijo de Dios. Un hijo de Dios nunca estaría en ritos ni en cosas, entre comillas, espirituales. Aquí el único espíritu es el Espíritu Santo de Dios. No existe nada de que tomarse un brebaje y entonces vamos a estar aquí llamando a la espiritualidad, como tristemente estaba hablando una mandataria de segundo grado acerca de la espiritualidad, ¿verdad? Porque esa clase de cosas y esa clase de ritos son brujería, en pocas palabras. Vamos directamente a lo que nos dice Ezequiel capítulo 20. Vamos a Ezequiel capítulo 20, versículo 13. Ezequiel capítulo 20, versículo 13. Dice así la poderosa palabra de Dios. Mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. No anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y mis días de reposo profanaron en gran manera. Dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. Entonces, esta palabra es muy importante, ahorita se las vuelvo a leer, está en Ezequiel capítulo 20, versículo 13, y hace una parte ahí como un punto donde dice, mas se rebeló contra mí la casa de Israel. Hay un punto muy importante, se rebeló contra mí la casa de Israel. Cuando usted cree en un mandatario que usted mismo ha visto, que ha sido ordenado directamente por los demonios, por los espíritus demoníacos, independientemente las ideas buenas que tenga, independientemente que usted diga, ay, es que quiere ayudar al pueblo, es que ahí es donde Satanás se mete, porque entonces no estaríamos como estuviéramos si digamos, la serpiente no hubiera encantado a Eva, entonces Eva pues no hubiera caído, pero cayó, ¿verdad? ¿Por qué? Por ese encantamiento, por esa forma suave como entró, que parecía muy buena, parecía que no tenía nada malo, ¿verdad? Como ese líder que entra diciendo, ay, es que tiene muy buenas ideas con el
por el pueblo, pero oiga, vea un poco más allá, vea esa parte espiritual, esa parte de la cual el Señor en este momento le está recordando en Ezequiel capítulo 20, versículo 13. Mas se rebeló contra mí la casa de Israel. Entonces aquí estamos hablando de los hijos de Dios, ¿verdad? La casa de Israel son sus hijos, aquellos que creen en Él, aquellos que desde pequeñitos les enseñaron que existe un Dios y que existe un Cristo que fue a la cruz por sus pecados, por las fallas de este mundo, por el error que cometieron. Dice, no anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos. O sea, no anduvieron en sus estatutos. Resulta que usted ahorita sabe más de política que de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo usted va a poder saber si en verdad usted está siendo engañado o no? Esto es serio. Entonces dice, y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Entonces, cuando usted cumple los decretos del Señor, oiga, en medio de su imperfección, en medio de sus fallas, en medio de que somos imperfectos y cometemos errores, pero un momentico, ¿usted cree en el Señor Jesús? ¿Usted cree en su palabra? Si usted cree en el Señor Jesús, si usted cree en su palabra, usted tiene que saber que el que practica la brujería no es de Dios, es del diablo. Póngase como se ponga y parezca un angelito que no mata ni una mosca, es del mismísimo diablo. Bueno, la Biblia dice lobos vestidos de ovejas, pero si usted solamente va a la iglesia a rezar y a recibir la palabra y luego se va a su casa a llenarse de las noticias, que todas son terribles, y usted se va embelezando en su mente y usted solamente tiene un pedacito de la palabra, usted está siendo engañado. Usted puede estar siendo engañado obviamente por Satanás, directamente. ¿A través de quién? A través de sus hijos, a través de aquellos que han decidido pues no respetar a Dios. Y no, es que no son religiosos, no, es que ellos respetan cada religión y ellos respetan cada creencia. Si el otro quiere ser lo que quiere ser, ellos lo respetan. Dese cuenta usted quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo. Bien, vuelvo a repetir esta palabra, está en Ezequiel capítulo 20, versículo 13. Mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. No anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Pero ya cambia y dice, y mis días de reposo profanaron en gran manera. Dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. Entonces, eso es lo que pasa cuando tú, y más en este tiempo tan difícil, en este tiempo donde las cosas se están acabando, en este tiempo cuando ya no hay tiempo, oiga, valga la redundancia, ahorita ya no hay tiempo, y usted, ¿qué está haciendo? ¿Usted está buscando de Dios o usted está buscando un presidente? ¿Está creyendo, lo está alabando? ¿Usted está pensando en él como si fuera, ay, mi salvación? No, su salvación es nuestro Señor Jesucristo. Su salvación es su palabra. Su salvación no es un líder que se levanta, independientemente de que tenemos que apoyar los líderes. Oiga, líderes que respeten la palabra de Dios. Líderes que respeten el formato de Dios. No, pero es que son unos corruptos y unos ladrones. Ese no es su asunto. Ese no es su asunto. Deje que Dios se encargue de ese líder, porque Él estableció las leyes. Romanos capítulo 13, léase la palabra de Dios, Romanos capítulo 13. Entonces, ¿qué hace usted apoyando a una persona que está haciendo ritos? En el momento que usted está apoyando a esa persona, usted está, yo no le estoy diciendo que se vaya en contra, pero no la apoye, porque Dios está diciendo, miran a este está creyendo en ese, y no tiene ni idea que quién está dirigiendo a ese. ¿Por qué? Porque no está respetando lo que Dios establece. ¿O acaso está respetando los valores? ¿Está respetando que los niños no sean abusados o cambiados de su naturaleza con las que Dios los dio? ¿Está haciendo algo por eso? No, entonces es un hijo del diablo, tan simple como eso. Bueno, mire, entonces, seguimos aquí en Ezequiel capítulo 20, versículo 21, y dice, mas los hijos se rebelaron contra mí, no anduvieron en mis estatutos, ni guardaron mis decretos, para ponerlos por obra, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Profanaron mis días de reposo. O sea, vuelvo a repetir esta palabra. Claramente la explica el Señor. No soy yo la que estoy diciendo esto. Mire, esta es la voz de Dios. Ezequiel capítulo 20. Léalo usted en su casa tranquilamente. Mas los hijos, en el versículo 21, mas los hijos se rebelaron contra mí. No anduvieron en mis estatutos, ni guardaron mis decretos, para ponerlos por obra, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Vuelve a repetir, el hombre que cumpla los estatutos del Señor vivirá. Profanaron mi día de reposo. Está como el Señor hablando en una tristeza, diciendo, oiga, yo no quiero castigar a la tierra, no quiero castigar al pueblo, no quiero castigarlos, no quiero disciplinarlos con esos precios tan altos, con eso. Pero ¿quién no lo está haciendo el Señor? Lo está haciendo Satanás.
a través suyo, en el momento que usted cree, en el momento que usted le cree, en el momento que usted, oiga, come el fruto que no tiene que comer. Entró en esa dimensión de oscuridad, en esa dimensión donde esa líder, tarde que temprano cae. Y no porque sea lo que uno quiere, sino porque tristemente han sido engañados. Le han entregado el alma al mismísimo diablo. Y ese sí no tiene misericordia con nadie. Entonces vamos directamente ya para terminar con el versículo 34 de Ezequiel, recordándoles el título de nuestro video, nuevamente para los que se conectan. ¿Qué pasa cuando no obedecemos y no respetamos lo establecido por Dios? ¿Qué pasa cuando no obedecemos y no respetamos lo establecido por Dios? Vamos en el versículo 34. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré a mis ovejas de sus bocas y no les será más por comida. O sea que el Señor mismo se va a encargar de hacer la justicia. Dios mismo va a arrebatar esos hijos de Dios que desde pequeñitos fueron formados en los principios cristianos, que desde pequeñitos fueron formados en el temor de Dios. El Señor mismo dice que viene a rescatarlos. Pero qué triste que cuando el Señor te rescate, tú te des cuenta que estabas equivocado, que votaste y aplaudiste y apoyaste a un hombre que era el mismísimo hijo del diablo. Oiga, y yo no estoy hablando, vuelvo y les repito, de que la derecha esté libre. Tristemente esa derecha está llena de orgullo, de vanidad, se creen demasiado porque han sido estudiados o porque tienen una posición económica. Quiero ser clara en esto, no estoy de acuerdo, no estoy defendiendo a ninguna derecha o centro. Si esta persona no tiene temor a Dios, si no tiene respeto a Dios y respeto a lo que Dios establece, simple y llanamente va a seguir guiando ese rebaño hacia el despeñadero. Sin darle la gloria a Dios, no hay nada que hacer. Si usted no está sujeto a Dios, usted no tiene nada que hacer. Usted simplemente es víctima del diablo y de sus secuaces, los demonios, aquellos que engañan a la humanidad. Pero usted no tiene que ser engañado o engañada, hombre, mujer que estás ahí. Pero ¿yo qué puedo hacer? Yo soy simplemente un ser humano. Usted déjese dirigir por el Espíritu Santo en este tiempo tan difícil, en este tiempo donde el enemigo cada día engaña más a la gente y le hace creer que no, mire, este es el que nos va a salvar de aquí, este es el que nos va a ayudar. Y no, no es así. El único Salvador se llama Jesucristo. Usted lea la palabra, escudriñe las Escrituras. No solamente los domingos en la iglesia, sino que usted debe comenzar a estudiar y entrar en lo secreto con el Señor y decirle, Señor, ayúdame, dirígeme cómo debo hacer. Y tener sus propios grupos familiares, grupos donde le enseñen cosas a usted acerca de la poderosa palabra de Dios, donde usted pueda aprender que estamos en los últimos tiempos y cómo yo me defiendo y cómo yo me protejo para estar alerta, para que no llegue como les llegó tristemente a estas personas en el país del Oriente, todos los edificios encima, cayéndoles encima. ¿Pero por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En qué creyeron? La Biblia dice claramente en otra palabra, Él es un Dios amoroso, pero es un Dios celoso, un Dios que cuida a su pueblo, a su rebaño, porque Él es amor, pero ¿qué te puedo decir? Satanás está todavía en esta tierra, Él no se ha ido, todavía no ha sido amarrado, va a llegar un momento en que ya no va a hacer más mal. Pero mientras que Satanás siga reinando en la tierra, usted tiene que tener mucho cuidado en quién está creyendo y en qué está creyendo. Bueno, amigos, no me alargo más. Fue un gusto para mí estar con ustedes. Una vez más, les saluda, yo soy Eva, en esta oportunidad, porque le he dicho sí a Jesucristo, le he dicho sí a un nuevo comienzo, le he dicho sí a caminar con Él en su palabra, en sus estatutos y dirigida por el Espíritu Santo de Dios. Pronto estaré en las redes, en la radio, estableciendo el reino a través del formato de Eva, y hablándole a aquellos Adanes y Evas redimidos por la palabra, aquellos Adanes y Evas redimidos por la sangre del Cordero, para que sigan los estatutos del Señor, para que se enfilen en el ejército de Dios, que es el único verdadero ejército, es el único que te va a dar paz, es el único que te va a dar seguridad, tranquilidad, es el único que te da la victoria, porque Jesús venció en la cruz del Calvario. No hay absolutamente nadie que haya muerto y resucitado más que Jesucristo. Gracias, que estén muy bien, les bendigo con bendición de lo alto. Gracias por estar allí, por apoyarme en las redes y para adelante de la mano del Señor. Bendiciones.